Namaste, bienvenidos a Pregúntame cualquier cosa, volumen 22. Estoy aquí con Karen y en un momento vamos a leer lo que se ha enviado. Si eres nuevo a esto, si tienes una pregunta o algo que quieras preguntar, puedes dejar un comentario bajo este vídeo en YouTube y cuando grabemos el próximo lo leeré. Karen lo leerá y le daremos una respuesta. Para que todos lo sepan también, el próximo de estos, después de este, el volumen 23, será a mediados de febrero, porque voy a India todo enero. Así que vamos a hacer esto. Si dejas un comentario debajo de este vídeo, no se abordará hasta mediados de febrero. Puedes preguntar todo lo que quieras sobre el despertar. No hay preguntas que sean muy elementales o algo por el estilo. Si es un problema para ti o algo sobre lo que realmente tengas mucha curiosidad, entonces también es importante para mí. Para que lo sepas, también puedes hacer preguntas en un satsang en directo, aunque los satsangs tampoco se van a hacer mientras estoy en India. Y también puedes enviar una pregunta a través de nuestro sitio web, helenhamilton.org. Hay allí una página, se llama Satsang, y allí puedes usar un formulario para enviar una pregunta y se leerá de forma anónima, si lo prefieres hacerlo de esta manera. O si no, puedes asistir a una sesión en directo. Hay muchas maneras si tienes algún reto, algún desafío. Vamos a empezar el volumen 22. Hola Karen, cuando estés lista podemos empezar. Hola Helen. La primera pregunta es de Santu y dice, querida Helen, para mí está claro que existe conciencia que es consciente de los pensamientos, el cuerpo y otros fenómenos. Sin embargo, no hay una percepción de la unidad o la no separación. Hasta donde yo sé, también hay conciencias separadas. No parece obvio que exista solo una conciencia. ¿Podrías comentar esto? Muchas gracias. Es algo muy bueno el reconocer esto. Soy consciente de la conciencia que está observando los pensamientos, pero todavía no he entendido que esa conciencia es la conciencia, que mi conciencia y la conciencia son la misma cosa. Para mí también fue en algún momento como un sentimiento que me bloqueaba. Así que hay que mirarlo. ¿Qué hacemos entonces para ser capaces de demostrarnos a nosotros mismos en nuestra propia experiencia que la conciencia que tenemos, a la que yo llamo mi conciencia, soy consciente de mis pensamientos, de las palabras, que esa conciencia es infinita? Si puedo probar que no para en ningún sitio, que no tiene límites, entonces si no se detiene nunca, solo puede haber una conciencia. Tiene que estar muy claro en tu interior que mi conciencia es tu conciencia, es la conciencia de todos y todo aparece dentro de ella, de esa conciencia. Así que para mí, miraría a la conciencia, iría a la autoindagación y encontraría que esta conciencia no es un objeto, no es una cosa. Cuando me pregunto qué es la conciencia, cuando hago indagación sobre la conciencia, hay algo aquí que soy yo, pero no es un objeto. Es puramente sin sustancia, intangible. Y cuando realmente miré lo que esto significaba, y tuve que investigarlo bastante, así que necesitas algo de consistencia, de persistencia aquí. La conciencia no es un objeto. ¿Qué significa esto? Que no tiene las propiedades de un objeto. Un objeto tiene un tamaño, una forma, tiene un lugar donde está y donde no está. Puedes poner un objeto dentro de una habitación, pero si piensas en la conciencia misma en sí, no es un objeto. Realmente no puedes decir que empieza aquí y termina aquí. Cuando realmente examiné la conciencia, no pude encontrar ningún borde, ningún límite. Así que si mi conciencia está aquí, en algún lugar donde está este cuerpo, puedo escuchar los pensamientos en mi cabeza, puedo ser consciente de los latidos de mi corazón, consciente de estas palabras incluso.
Pero ¿dónde termina la conciencia? Cuando realmente lo observé, no pude encontrar ningún lugar, en ninguna dirección donde mi conciencia acabara. Y de hecho me di cuenta que el cuerpo está dentro de la conciencia en lugar de la conciencia dentro de este cuerpo. Jugué con esto cuando estaba sentada con personas al otro lado de la habitación, como ¿dónde se detiene mi conciencia y dónde comienza la suya? Y no podía sentir ni encontrar ningún sitio donde mi conciencia acabara, porque no es una cosa. Es como intentar cortar el espacio vacío con un cuchillo, no podría separarlo en dos. Y cuanto más lo observaba, se volvió más claro que había estado tratando el ser, la conciencia, la presencia, como un objeto. He estado pensando que es mi conciencia, y en esa declaración, mi conciencia, hay un indicador de que es un objeto que me pertenece, algo que me pertenece a mí, y es limitado. Pero cuando realmente lo vi, no pude encontrar dónde acababan. Y puedes probarlo ahora mismo, donde quiera que estés observando. Tu conciencia está aquí. Está aquí, lo sabes, porque puedes responder esta pregunta. Si te pregunto, ¿eres consciente ahora mismo? Hay un mirar y un verificar. Sí, la conciencia está aquí, está presente, está escuchando estas palabras, mirando la imagen en la pantalla, a través de tus ojos, reconoce el significado de estas palabras. La conciencia está aquí, pero ¿dónde es ese aquí? ¿Es aquí un lugar físico? ¿O es algo mucho más difuso y amplio? Si investigas de esta manera, no es una forma familiar de pensar. Normalmente asignamos las propiedades de un objeto, una cosa, a la consciencia, pero no se siente como la consciencia, no se siente como diferente en realidad, solo se siente bien. Siempre he tenido esta consciencia. Y puede que no se sienta diferente al principio hasta que empiezas a investigar y te das cuenta que no se detiene. Algo que no es una cosa no puede tener límites. Incluso si colocas un bloque grande de metal o de cemento en medio de la consciencia, la consciencia estaría dentro del bloque, a través de él y fuera de él, al otro lado. No hay nada que puedas hacer a algo que es intangible para detenerlo. No puedes cortarlo, rebanarlo, quemarlo. Sencillamente es totalmente intocable por algo así. Es algo extraño, una forma extraña de mirar la conciencia si no estás acostumbrado, pero si juegas con esto, intentas encontrar dónde acaba tu conciencia, ¿está solo dentro de tu cuerpo? Puede estar dentro o incluso fuera, si no es una cosa, porque dentro y fuera son definiciones que pertenecen a los objetos, pero la conciencia no es un objeto. Es totalmente subjetivo, totalmente un experimentar. Y no hay un objeto o alguien que esté experimentando, solo hay esto, lo que sea esto. Esta conciencia sensible y consciente de sí misma. Así que echa un vistazo y mira dónde acaba la conciencia, dónde está la conciencia. Cuando se lo pregunto a la gente, dicen aquí, pero intenta precisarlo, ¿dónde está aquí? No es algo donde puedas señalar, no puedes decir aquí o allí o aquí o aquí. No es algo que puedas señalar de alguna manera. Así que tienes que decir, de alguna manera está en todos los lados. Y si realmente miras la conciencia de esta manera, el pensamiento, puedes darte cuenta de un pensamiento como un objeto, pero la conciencia de él no es un objeto y por ello no tiene límites. No está limitado, continúa por siempre. En todas las direcciones, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Siempre está aquí. Nunca podría ir a ningún lado porque está en todas partes. Pero tenemos que comenzar a ampliar realmente la forma en que pensamos respecto a esto, porque lo que creemos lo imponemos esas cualidades, por decir una palabra mejor, porque no es un objeto. Si no es un objeto y está aquí, debe estar en todas las partes. Intenta realmente jugar con esto. ¿Dónde se detiene tu conciencia si hay un cuerpo humano a 6 pies de distancia de ti? ¿Dónde se detiene tu conciencia y dónde comienza la de él? ¿Puede incluso haber dos conciencias si en realidad no es una cosa? ¿Dónde se detendría esta nada y comenzaría la suya? ¿Hay acaso una posibilidad de esto? ¿O es simplemente que hay dos cuerpos que aparecen en la misma conciencia? ¿O 8 billones de cuerpos?
o lo que sea el número ahora de cuerpos humanos. Concluyendo, un solo ser, una sola consciencia y todos los objetos que aparecen dentro. Y la consciencia no es un objeto. Le damos cualidades sutiles de un objeto, pero si somos realmente honestos tenemos que dejar ir incluso esto y luego se va a volver obvio que solo hay una consciencia y que se está expresando a través de todas estas formas. Juega con esto y mira a dónde llegas. Gracias. ¿Karen? La siguiente pregunta es de Marie. Gracias, Helen. Eso me ayudó mucho a entender la teoría de simulación. No podía entenderla. Sentía lo mismo con respecto a la física. ¿Crees que sabiendo esto podemos eventualmente trascender lo físico, el dolor, el sufrimiento? Muchas gracias por este contenido tan increíble. Mi vida está cambiando como resultado directo de este canal. Gracias. Gracias por tus palabras amables. Podemos trascender el dolor físico y el sufrimiento, absolutamente. Y en primer lugar, tienes que reconocer lo que significa trascender. Vamos a aclarar lo que significa cuando decimos trascender. El sufrimiento es distinto al dolor físico. Empecemos ahí. Alguien puede tener dolor físico, pero no estar sufriendo al mismo tiempo. Son cosas muy distintas. Generalmente los seres humanos las ponen juntas, pero el dolor físico es un estímulo que ocurre en el cuerpo y el sufrimiento viene del resistirse a eso. La resistencia a lo que es, eso es el sufrimiento. Así que es posible tener un dolor físico, pero no sufrir. Y lo sabemos porque podemos tomar una pastilla para el dolor o anestesia y el sufrimiento se detendría por ese dolor. Cuando vas al dentista o te ponen una inyección, todavía puede haber dolor, pero los mensajes no llegan al cerebro. Así que es solo la resistencia a ese dolor lo que es el sufrimiento. Incluso a nivel humano normal podemos separar el sufrimiento del dolor físico si no nos resistimos a él, al dolor. ¿Cómo resistimos el dolor físico? Normalmente pensando sobre él, teniendo miedo de él. Si simplemente pudiéramos experimentarlo y estar con ese dolor, es bastante sorprendente cuánto dolor podemos sentir. Incluso con eso, aunque esté sucediendo, habría ahí paz e incluso alegría y eventualmente amor y felicidad. Y cuando no nos resistimos a ese dolor, generalmente nuestro cuerpo nos está diciendo algún mensaje que necesita que escuchemos. Nos está diciendo algún mensaje que no hemos podido escuchar emocional o mentalmente en términos de creencias. Así que cuando investigamos el dolor y vemos lo que quiere mostrarnos, generalmente hay alguna emoción y una creencia, una historia detrás de esa emoción que no hemos llegado a reconocer completamente. Y nuestro cuerpo nos está diciendo algo que debemos mirar, algo que no estás realmente dispuesto a ver. Y normalmente, al igual que con el dolor físico, realmente no queremos sentir nuestras emociones porque como ser separado que pensamos que somos, esas emociones, cuando intentamos sentirlas, nos abruman porque pensamos que somos un alguien. Y no importa cuánto lo sintamos, no se van y siguen viniendo y viniendo. Así que a medida que nuestro despertar profundiza, nos damos cuenta de que no somos un ser separado. No somos ese ser construido a base de pensamientos. Podemos entonces mirar las historias detrás de las emociones. ¿Qué quiere decirnos el miedo? ¿Qué quiere decirnos la ira, la vergüenza? Y nuestro cuerpo nos está diciendo, con la evidencia física, que hay un problema emocional que necesita ser analizado. Y la emoción nos está diciendo que hay una creencia detrás. Con la voluntad de mirar a las cosas a nivel mental y emocional, nuestro cuerpo puede comenzar a sanar, porque no tiene que darnos un mensaje. Incluso ese es el propósito de tener un cuerpo, podríamos decir, que la encarnación física es que podemos empezar a
ver las creencias y las cosas atrapadas en nuestra consciencia que realmente no seríamos conscientes sin un cuerpo físico. No sabríamos que estaban allí. Solo cuando nuestra vida no fluye tan bien, sabemos que hay algo que necesita ser observado en ese proceso. Así que, en una segunda manera, también podemos trascender el sufrimiento físico y el dolor de esta manera porque nuestro cuerpo comenzará a sanarse de ello. Y eventualmente, un ser despierto alcanza esa disposición en la que siempre está dispuesto a mirar cualquier cosa, incluso si no tiene muy claro lo que es lo que necesita mirar, pero hay una voluntad de ver y estar abierto a ver nos protege también contra el sufrimiento físico. Es muy difícil para un ser despierto tener un sufrimiento físico durante un periodo de tiempo, porque hay una voluntad de mirarlo, de mirar estas cosas a nivel de las creencias y a nivel de las emociones. E incluso si miramos nuestra educación humana básica, cuando nunca nos han enseñado a cómo expresar una emoción, cómo simplemente estar con ellas sin resistirla, igual con un dolor físico. Y quizás un ser despierto ha aprendido a estar con sus emociones completamente durante el tiempo que sea necesario, sin ningún deseo de deshacernos de ella, porque no la está etiquetando esa emoción si es buena, mala, deseada o no deseada. Desde la conciencia infinita, todo lo que sentimos o pensamos o experimentamos se trata con la misma ecuanimidad, solo que algunas sensaciones que sentimos podrían ser más útiles para ayudarnos a mirar algo más profundo en nuestro interior. Espero que esto te responda a la pregunta. Y si necesitas todavía un pequeño ajuste, vuelve a escribir. Gracias. Karen. Esto es un comentario de Shakti. Dice, gracias, Helen. Tanta comida para el alma. Me alegro de tener esta posibilidad de hacer preguntas y bendiciones para ti y para todos. Gracias. Gracias, me alegro que te guste. Y como decía antes, hay muchas maneras de ponerse en contacto y hacer preguntas a través del sitio web del satsang. Vete al sitio web de helenhamilton.org y también hay sanghas, grupos dirigidos por estudiantes y por los estudiantes para obtener apoyo. También puedes encontrarlos en el calendario de sanghas en el sitio web. Calendario SANGAH. Puedes echarle un vistazo. Hay distintas reuniones en diferentes zonas horarias en el mundo y hay muchas maneras de conectarnos, tener el apoyo que necesitamos en este viaje. Gracias, Karen. Esto es un comentario de Sentu. Gracias, unidad. Haciendo las preguntas, expresando las preguntas, respondiendo las preguntas, escuchando respuestas y sintiéndose conectado. Muy bonito. La unidad juega con todas estas maneras distintas. ¿No es sorprendente cómo crea estos cuerpos para discutir sobre sí mismo y conocerse? Muchas gracias, Karen. Esto es de HJ. Helen, muchas gracias por responder a mi pregunta. Entendí que no hay individuos separados haciendo. Con mi pregunta quería específicamente aclarar si la unidad, que es lo único que existe, es el hacedor. Si entiendo correctamente tu respuesta fue sí, la unidad. Ambas observa y guía inteligentemente el despliegue de la manifestación como apariencias de sí mismo y pueden volverse conscientes de sí mismos de acuerdo a su voluntad. Es como yo dirigiendo la corriente desde un nivel superior y como resultado se generan remolinos. Los remolinos más complejos se hacen autoconscientes y se preguntan si lo son. Es muy profundo, muy profundo. Esa conciencia infinita, como quieras llamarla, el ser, en la manifestación tiene este impulso de comprenderse a sí misma, experimentarse a sí misma, volverse autoconsciente, como dijiste. Y eso da la ilusión o la apariencia de un hacer algo. Puede ser atraído a la práctica espiritual y todo esto. Y da una ilusión de un hacer, pero en realidad no hay así. Así que esa voluntad colectiva infinita, por así decirlo, de avanzar hacia más claridad,
y de entenderse a sí mismo. Esa voluntad en acción da la sensación de una ilusión de un ser humano haciendo una práctica espiritual o resistiéndose a hacer una práctica espiritual, como el ser humano tiene esa libre albedrío para elegir. Así que podrías decir también es un hacer universal o el universo siendo hecho de la manera que quieras, pero me gustan las analogías. Algunas son muy simples y otras muy complejas, pero dan una apariencia real de un ser sensible haciendo lo que hace. Pero como dijiste, no es así. Y en ello hay una profunda seguridad y satisfacción. Cualquier cosa que necesita ser hecha se hace por la inteligencia infinita en lugar de por un ser separado. Y en eso para mí hay una relajación. No puedo realmente equivocarme. Si mi voluntad es la voluntad del ser y son lo mismos porque son uno y lo mismo, entonces mi impulso hacia el despertar debe ser el impulso de Dios hacia el reconocimiento de sí mismo, el ser que quiere reconocerse a sí mismo. Y en eso hay una garantía de éxito. Y se eliminaron entonces todos los peros, los sís y los que pasa así. Así que estamos en la misma página, creo, por lo que has dicho. Pero siempre puedes volver a escribir y podemos profundizar más. Gracias, Karen. Esto es de Grace. Hola, Helen. Si no hay un hacedor, entonces, ¿cómo funciona el libre albedrío? Y también en esta experiencia humana, ¿el alma siempre es el observador, incluso en el estado despierto, y nunca el hacedor? Gracias por responder las preguntas. Profundamente agradecida. El libre albedrío, no tenemos el libre albedrío que pensamos como ser separado. El ser separado imaginario piensa que hace todo, que elige sus pensamientos, que decide sus decisiones y que hace sus acciones. Así que si pienso que soy esta mente y este cuerpo, voy a pensar que soy responsable de todo lo que sucede en este cuerpo-mente. Y si mi cuerpo realiza una acción que conduce a un resultado incorrecto o no deseado, al menos por lo que a mi mente concierne, también me haré cargo de eso. Creo que he hecho algo incorrecto, he tomado la decisión equivocada. Y por supuesto lo contrario también es cierto. Si pienso que he tomado una decisión correcta, estaré eufórico. Y si tomo la decisión equivocada, podría sentirme desde temeroso hasta enojado, avergonzado, todo esto. Pero en realidad la conciencia infinita primero se individualiza, no se separa. Tiene infinitas expresiones individuales como almas. Ninguna de ellas separada de las otras. Todas las almas son como olas en la superficie del océano. O puedes decir que hay un alma que se expresa de formas infinitas, pero siempre, simplemente está siendo, observando. Si el alma actúa en absoluto, es por intención. La intención surge y la manifestación se mueve de acuerdo a ella. Así que la intención a nivel de pensamientos y deseos es la evidencia de que algo está llegando a una manifestación física también. Por lo que el alma de alguna manera parece que tiene un libre albedrío de esta manera cuando surge esa intención, pero incluso esa intención está determinada por lo que ya está en la manifestación. Es como un círculo de retroalimentación. Para poner un ejemplo concreto, si estás sentado con gente alrededor, con mucho dinero, podría surgir una intención en ti de tener más dinero, más de lo que necesitas. Así que la intención en ti, en ese alma y en esa manifestación es una y se está mostrando como una y la misma cosa. Por lo que el libre albedrío que tenemos es dónde ponemos nuestra atención. Así que si estamos sentados en este grupo de gente ricos, podríamos sentarnos allí y sentirnos celosos porque no tenemos lo que tienen. Podríamos separarnos en nuestros pensamientos de ellos. Podríamos centrarnos ahí en lo que no queremos, que es lo que ya estamos experimentando. O podemos centrarnos en lo que sí queremos y en esa intención lanzamos ese deseo que se está sintiendo. Y ese es realmente el único libre albedrío que tenemos, el libre albedrío de dónde poner nuestra atención. Porque eventualmente, incluso más atrás de esto, el único albedrío
es donde puedo poner mi atención en lo que es real, la conciencia infinita que soy realmente, donde esa alma aparente aparece. Cuando puse mi atención en el sentido de un ser separado, estaba aterrorizada de hacer cosas incorrectas, intentando desesperadamente descubrir lo correcto para avanzar. Así que el libre albedrío no es una elección de acciones, palabras o pensamientos, porque ellos emergen directamente desde nuestro nivel de comprensión de nosotros mismos, del ser. El único libre albedrío que tenemos es donde ponemos nuestra atención como seres humanos. Y cuanto más pongamos la atención en lo que es real, más los pensamientos, acciones y palabras serán lo que desearíamos elegir de todos modos y me alinearía con lo que es lo mejor para nosotros. Espero que esto lo ponga en una mejor perspectiva. Y si quieres que repase algo, por favor, vuelve a preguntar y podemos aclararlo. Gracias. Karen. La siguiente pregunta es de Linda. Muchas gracias por ofrecer tu despertar tan libremente y compasivamente. Si en realidad no soy una entidad, ¿qué se reencarna? También, si la enfermedad es un reflejo de las creencias equivocadas, ¿por qué los bebés y niños inocentes sufren abuso y tragedia por las enfermedades? Luego te volveré a pedir que leas la segunda parte otra vez, Karen. Lo primero es porque reencarnamos, ¿es correcto? Si no hay un ser separado, hay algo individual en lugar de un ser separado. Como dije en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, si no la has escuchado, vuelve hacia atrás y escúchalas. Si piensas en el ser infinito como el océano, como analogía, y cada alma individual como una ola en la superficie del océano, todavía está hecha del océano, todavía conectada al océano, conectada a todas las demás olas, pero en su expresión única y apariencia única, el alma aquí es una ola que se puede volver más grande o más expansiva. En la analogía en el océano la ola sube y luego retrocede, pero cada analogía tiene sus límites. Por lo que individual no significa separado. El alma es individual y única y está aprendiendo y creciendo a través de todas las experiencias que tiene y volviéndose cada vez más y más consciente de su fuente, como la consciencia infinita. Como yo soy el océano, eso es lo que se está dando a darse cuenta. Y la forma en la que lo hace es atrayendo hacia él, inconscientemente al principio, un cuerpo humano, una experiencia, y está usando estas porque cuando deja su cuerpo anterior, no encarna, no es que está teniendo vida, sino que la está atrayendo hacia sí múltiples cuerpos, viviendo por un tiempo en ellos y luego descartándolos. Pero cuando deja el cuerpo anterior, como no ha logrado cumplir sus deseos más profundos, tiene esos deseos latentes dentro del alma. Puedes llamarlo la forma astral, como quieras llamarlo. Y esos deseos normalmente son muy simples, pero muy importantes. Ese sentirte de seguro, amado, un deseo de sentirse aceptado. Ya sabes, algún tipo de variación sobre estos temas. Sentirme libre, ilimitado. En su próximo cuerpo humano piensa que se identifica con el cuerpo, olvida todo lo que sabía mientras tenía esa forma de energía temporalmente. Viene esa amnesia, temporalmente al menos, y comienza a pensar que es un ser separado, separado de todo y de todo lo demás. Y quiere sentirse seguro porque ese deseo de sentirse seguro surge solo porque piensa que está inseguro, en primer lugar. El deseo de sentirse amado surge porque piensa que no es digno de ser amado o que no es amado, que está separado del amor infinito y él es realmente esa conciencia infinita. Y por eso reencarnamos. La reencarnación es solo una decisión del alma de mirar a través de otro cuerpo-mente, otro vehículo cuerpo-mente por un tiempo, como dejar un coche porque ya lo tuviste por mucho tiempo y eliges otro nuevo para tener una experiencia distinta en este nuevo coche. No hay nada malo con el anterior, pero puedes aprender un poco más sobre ti mismo en diferentes lugares y experimentar diferentes cosas en este nuevo coche.
tan lejos como te llegue. Y eventualmente te darás cuenta, no soy este coche, puedo salir de él. Y por supuesto, en esta vida te vas a dar cuenta que no soy este coche, incluso mientras todavía lo estás conduciendo. De modo que pase lo que pase el resto de la vida, por muchos más coches que tengas, nunca vas a olvidar que eres el que lo estás utilizando. No dependes de él. No tengo terror si choco con mi coche o cuando este cuerpo se muera. Ya no habrá ese miedo horrible, porque te das cuenta de quién eres realmente. Soy la expresión de un ser infinito, el amor infinito. Soy amor, no necesito encontrarlo. Estoy a salvo porque nunca moriré, nunca he nacido. Y todo esto. ¿Puedes leer la segunda parte de la pregunta? Gracias, Karen. También, si la enfermedad es un reflejo de las creencias erróneas, ¿por qué los bebés y los niños inocentes sufren enfermedades, abuso y tragedia? Parece bebés en esos cuerpos, parecen bebés y niños pequeños, pero el alma es muy, muy vieja, muy atemporal. Y simplemente porque están comenzando esta vida en concreto, en un cuerpo físico concreto, han venido a esta vida con estos deseos insatisfechos. Si alguien tiene el deseo de sentirse seguro, uno de mis primeros recuerdos fue un sentimiento extraordinario de inseguridad. Y ese era el tema de fondo de toda mi vida, porque no me sentía segura. Y desde el principio, estos cuerpos pueden ser nuevos, pero los deseos son tan viejos como todo el tiempo, todo este tiempo. El ser infinito agarra a otro cuerpo para poder intentar finalmente trascender esto. Y lo intentará tratando de sentirse seguro una y otra vez de maneras infinitas. Con la familia correcta, el trabajo correcto, el ingreso adecuado, la pareja adecuada, a través de la religión, del despertar. Si me despierto lo suficiente estaré a salvo y así me sentiré más seguro. Existen cuerpos infantiles, pero han venido estas almas con deseos latentes dentro de ellos y por eso a veces incluso en el útero, en el primer aliento, estos patrones kármicos o tendencias latentes, como quieras llamarlos, están ya jugando. Se están desarrollando y luego con ellos tenemos la oportunidad de trascenderlos finalmente y lo hacemos tratando de cumplirlos en todas las formas externas que podamos y fallando y finalmente mirando hacia el interior. Así que cuerpos diminutos, pero viejos, antiguos deseos que vienen con esa encarnación. De hecho, no habría una encarnación física a menos que hubiera deseos para invocar esa encarnación. Si el alma tiende a perderse en el cuerpo y pensar que es el cuerpo que necesita un cuerpo físico para intentar cumplir sus deseos, eso es lo que piensa, de todas maneras. Espero que te ayude. Gracias. Karen. Lori envía un comentario maravilloso con un corazón de un emoji. Gracias. La siguiente pregunta es de Matt. Hola, Helene. Muchas gracias por todo lo que haces. ¿Crees que estas enseñanzas serán beneficiosas para alguien con trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Ansiedad severa? Sí, absolutamente. Hay muchos estudiantes ya en el Sangha que tienen TOC y ansiedad severa. Personas con desafíos como trastorno postraumático y todos estos. Las enseñanzas son útiles para cualquiera que lo quiere. Eso sería la conclusión final. Si alguien no está listo para enfrentar el miedo extremo o la ansiedad que siente, entonces no será útil. Así que en lugar de que desafío que tenga esa persona para él, lo más importante es si están listos realmente a mirarlos. Y por supuesto, si lo están, es genial. Hay muchos seres ya en el Sangha que tienen situaciones similares y desafíos parecidos. Así que sí. Gracias. Karen. Esta pregunta es de nuestro hermoso Gabriel. Hola, Helen. A veces te escuché hacer esta pregunta en el satsang. ¿Qué significa realmente que no hay un ser separado? ¿Podrías explicar por qué esta pregunta es importante en tu propio camino? Te quiero. Yo también te quiero. Gracias.
Para mí esto fue el punto del norte al que me dirigía. Cuando realmente entendí qué significa que no hay un ser separado, entonces todos los problemas, desafíos y preguntas, todo lo que pertenece a ese ser separado aparente, finalmente deben resolverse en esa comprensión. Por mucho tiempo entendía que la consciencia era sin forma, que yo soy infinita, pero ¿cómo vivo así? ¿Cómo dejo de olvidar y me quedo solo en el lugar del recordar? ¿Cómo llegar a trascender mis patrones kármicos? Y así todas estas preguntas venían a mí. Y todas son válidas, todas son desafíos válidos, pero ¿aplican si no hay un ser separado? Para mí, tuve que realmente se sintió como una espada con la que iba a cortar la ilusión. ¿Es este un problema para el ser infinito? ¿Está preocupado por algo si ya es libre y está en todas partes? Y si no hay ningún ser separado, ¿tengo que deshacer los efectos de ese ser separado, sus patrones kármicos? Eso fue algo enorme para mí. Durante mucho tiempo, incluso después de haber visto que no había un ser separado, todavía creía en los efectos del ser separado. El efecto era sentir miedo sobre mi cuenta bancaria, los efectos de sentir ira, lo sentía en mi hombro, ya sabes, la forma en que el cuerpo, la mente, mi vida, mi experiencia todavía reflejaban esto, porque no me había dado cuenta del todo que si no hay un ser separado, entonces no hay nada que deshacer, o arreglar, o trascender, ni siquiera. Y cada vez que miraba esto tenía la sensación de que lo entendí, pero no me había realmente golpeado a fondo. Eso borra todo. Borra todo. Y mucho de esto fue para mí mi falta de voluntad para admitir, porque sí, yo pensaba que era muy buena meditación, en la autoindagación y en contemplación. Podía meditar incluso en un aeropuerto con mis ojos abiertos. Realmente lo logré. Pero tenía que realmente examinar todas mis motivaciones. Como he llegado a alguna parte, realmente estoy logrando algo con todas estas prácticas, todas estas motivaciones sutiles de un ser separado. Las buenas que sentían bien, también tuve que dejarlas todo esto. ¿Qué estoy intentando lograr y por qué? ¿Y lo necesito? Como ser infinito, si solo hay un único ser, una cosa que está en todas partes y que también se extiende a todo lo que estamos intentando obtener. No existe nada fuera de ti. Todo aquello de lo que estamos intentando deshacernos, como la vergüenza, el miedo. Creo que para mí esa fue la razón, por esa falta de voluntad que estaba ahí. La vida me estaba pidiendo que vivir sin ningún punto de referencia. No ser un alguien que ya está casi allí, o alguien que realmente ya está allí, que realmente ya lo ha conseguido tan avanzado en conseguir todo esto, viviendo como esto. Es una definición de uno mismo muy sutil. Cada vez que volvía a algo muy pegajoso era porque realmente no me había dado cuenta, no me había dejado que me golpeara. El que no soy un ser separado, que ya soy, que siempre he sido, el ser infinito, y que cualquier otra cosa es una pura ficción en mi mente. Si dejas que esto te impacte, va a cambiar todo en el interior. Es aterrador para la mente por mucho tiempo, porque toda nuestra identidad está basada en este punto, que generalmente es el buscador. Cómo de lejos llegamos, cuántos patrones nos hemos deshecho, cómo de buenos somos en la meditación, cómo de más profundo es mi meditación esta que la vez anterior, cuánto frustrada estaba y cuánta bienaventuranza hay ahora. Todo esto se tiene que ir, desaparecer. En este acabar con todo esto, al darte cuenta en esta comprensión de que solo existe el ser infinito, ¿he realmente entendido qué significa esto? ¿Realmente lo entendí?
que es lo único que siempre ha habido, si nunca me separé de Dios en primer lugar, entonces todo lo que hay es Dios. Todo lo que percibo como separado fuera de mí se desvanece. Quizás no se desaparece literalmente aquí, pero sí en mis conceptos. Y para mí, aunque realmente quería liberarme de ello, también había un montón de resistencia de no querer ver esto totalmente y claramente. Y tuvo que convertirse en un desafío antes de que realmente encontré esa voluntad de dejarlo ir. Así que mira esto dentro de ti mismo y dite, bueno, ¿qué estoy todavía intentando lograr aquí? ¿Estoy viviendo como el ser infinito o como alguien que está casi allí? ¿O como alguien que vive allí la mayor parte del tiempo, pero no en esa situación en concreto con esa persona o cuando eso sucede? ¿Puede ser eso cierto si solo existe el ser infinito ya? ¿Qué efectos del ser separado estoy intentando arreglar? ¿Y es eso una forma válida de pasar nuestro tiempo? ¿Puedes limpiar los efectos de un fantasma que nunca estuvo ahí? No tanto, ¿verdad? Y sin embargo todos lo hacemos durante un tiempo muy largo. Así que espero que esto te despierte algo dentro de ti, que golpee algunos pequeños rincones en los que podemos estar aferrándonos a esa identidad. Gracias, Karen, cuando estés lista. La siguiente pregunta es de Sky. Gracias, Helen. ¿Qué pasa cuando experimento el pensamiento de que no tengo la suficiente curiosidad para este camino? Cuando creo la idea de que no me siento lo suficientemente buena, porque realmente no quiero meditar o preguntar por mi cuenta. Gracias. Probablemente hay algo de indignidad que está apareciendo ahí. Creo que nunca he conocido a nadie que se sintiera desde el principio por lo menos un trabajo suficientemente bueno con la meditación, la contemplación, la autoindagación. La mayoría de las personas que conozco sienten que no lo están haciendo lo suficientemente bien en términos de la práctica y en términos de profundización en su devoción a la verdad. Y eso es algo muy común. Yo también tuve la misma sensación, que no era lo suficientemente dedicada para despertar. Estaba seguro que si viviera como el Buda no sentiría avergonzada, ya sabes, comparando cuánta devoción tiene con respecto a lo que yo tengo. Pero en realidad es más útil el darnos cuenta que es posible que no estemos viendo claramente ya lo que hacemos. El mismo hecho de que estés haciendo este tipo de preguntas aquí, en este tipo de vídeos, este tipo de enseñanzas, me muestra que tienes la suficiente devoción, la suficiente voluntad, el suficiente interés en despertar y el suficiente coraje para hacer lo que sea necesario para mirar lo que tiene que ser mirado. No habrá ninguna manera en que pudieras hacer esta pregunta si no tuvieras lo que ya necesitas. Espero que ya te dé esto algo de claridad en ese algo de perspectiva. Quizás no nos vemos muy claramente a nosotros mismos en este área. Yo lo hice durante mucho tiempo, incluso cuando el despertar empezaba a profundizarse para mí. Todavía no lo veía claridad. Solo cuando mi vida empezó a cambiar en su forma externa fue una reflexión de lo que ya estaba comprendiendo aquí. Entonces empecé a ver que quizás no me estoy viendo claramente. De hecho, todavía estaba viviendo en la idea de quién soy en lugar de mirar realmente lo que soy. Así que no tengo ninguna duda. Nadie que escuche cualquier enseñanza de este nivel tan directas, su camino es el despertar, su vida es para el despertar. Y está bien disfrutar a veces fuera del camino. Está bien divertirse, tener un tiempo de inactividad. Y si hay algo que deseo que hubiera hecho diferente, bueno, hay muchas cosas que desearía haber hecho de forma distinta, pero una de las cosas es relajarme más, tomarme más tiempo para divertirme, hacer algo que no tenga ninguna relación con esto, ya sabes. Solía ir a todos los lados con 3 libros en mi bolsillo, por si tenía 5 minutos.
Me perdería los momentos más hermosos porque siempre intentaba, no podía pasar tiempo con mi familia porque mi cabeza estaba intentando descubrir cuándo podía volver a leer mis libros y a meditar. Y en gran medida estaba perdiéndome la vida por completo en este intento desesperado de encontrar la verdad. Y me di cuenta de que esto es la verdad, la vida. Son lo mismo. Todo esto simplemente para decirte que no me preocupa en absoluto. No tengo ninguna preocupación sobre tu compromiso. Y espero que esto te ayude a relajarte un poco más pensando en esto. No estarías viendo algo así, como esto. Estarías viendo otra cosa, ni siquiera interesada en este tipo de canales. Muchas gracias, Karin. El siguiente comentario es de Johnny. Namaste. Lo marco para volver a escuchar, individual pero no separado. Ver la etimología. Gracias, Helen. Me encanta que te haya ayudado. Es un ser individual, pero no separado. Me tomó un tiempo de descubrir la diferencia entre los dos. Gracias, Karen. Esta es una pregunta de Lily. Hola, soy nueva en la práctica y estoy llena de conceptos e ideas. Recién empecé a comenzar con tu indagación. Tengo una pregunta sobre un trauma que llevo durante años en terapia y todavía estoy liberándolo con prácticas de trabajo de respiración. Hablo de abuso sexual desde pequeña y abuso durante toda la vida. Sé que no soy una víctima y me considero realmente con suerte, como muchos con mi pasado. He decidido continuar intentando experimentar plenamente esto y sé en el fondo de mi corazón que es un regalo increíble. Me encantaría saber si tienes algún consejo, alguna ayuda que me pudieras brindar. El trauma aplicado en la meditación. Cómo lidiar con un trauma. El miedo inconsciente, el asco, el dolor, la vergüenza, el amor, la ira, desesperación insoportables. Estoy empezando a sentirlos, permitirme experimentarlos. ¿Tienes algún consejo sobre este tema? ¿Cómo puedo desidentificarme de esta experiencia aparentemente tan profundo que involucró mi mente y mi cuerpo a nivel tan profundo? ¿Cómo puedo ignorar los sentimientos y pensamientos sin reprimirlos, sin sentirme atraída por ellos? Probablemente estoy haciendo preguntas equivocadas desde un punto de vista estrecho. Apreciaría mucho si puedes hablar sobre este tópico que es muy evitado en espiritualidad. Absolutamente. Yo experimenté algo similar como adolescente, así que ha sido parte de mi propio camino, de mi propio pasado. Queremos estar presentes con las emociones que surgen alrededor, sea lo que sea que vaya a surgir, sea lo que sea que haya sucedido en nuestra vida. Habrá situaciones no resueltas, por lo menos hasta el despertar habrá emociones no resueltas, creencias sin resolver, y esas experiencias son un reflejo de ello. Somos el ser infinito que es infinitamente poderoso y cuando ese ser infinito cree que es un ser separado, mira a través de ciertas ideas que reúne como que no estoy seguro, no puedo conseguir lo que quiero, no soy lo suficientemente bueno. Mira a través de estas creencias, experiencias, totalmente como su reflejo, como su vida. Así que todos tenemos estas experiencias con las que llegamos al despertar, algún tipo de trauma emocional, cosas que necesitamos sentir. Así que la meditación, sugiero dos enfoques. La meditación es el primer camino y ya lo estás haciendo. Es simplemente una voluntad de sentir la emoción. La meditación es estar con lo que es. Hay muchas meditaciones guiadas en este canal. Si miras en la lista de reproducción, hay una meditación guiada, una lista de meditaciones guiadas allí. Y todas se centran en una forma particular de reconocer quiénes somos y utilizar lo que surge frente a nosotros. Así que si surge una emoción, puedo utilizarla para darme cuenta que soy la consciencia de ella. Hay consciencia de ella. O si surge un pensamiento que se expresa en mi mente, yo soy el silencio que está escuchando. Todas estas meditaciones guiadas serían geniales para utilizarlas con esto. No estamos ignorando las emociones, lo fenoménico, los recuerdos, los pensamientos, cualquier cosa que surja en nosotros, incluso esa resistencia a las emociones. Y tampoco no nos contamos historias sobre ellas.
Para nosotros la mayoría de las emociones, cuando nos las encontramos en nuestra vida diaria, en nuestra meditación, nos dedicamos a contar historias sobre ella. Somos expertos narradores sobre el miedo, sobre cuánto va a durar y cómo de desafiante va a ser lidiar con él. Yo sabía exactamente lo que hice la última vez que trabajé para deshacerme de él. Sabía exactamente lo que ya no funcionaría. Lo intenté. Funcionó en ciertos momentos. Sabía que partes de mi vida podían seguir funcionando con este miedo y que otras partes iba a quedar incapacitada. Sabía que interrumpía mi vida. Sabía todas estas cosas sobre el miedo y sobre lo que es el miedo y muchas otras emociones. Así que para mí estar presente con este miedo fue la voluntad de dejar que estas historias funcionaran y experimentar el miedo por sí solo. La historia más importante fue, por supuesto, realmente: esto me va a abrumar, no voy a poder lidiar con ello. Así que en esa voluntad de estar con lo que es, estaba dispuesta a sentir esto y ver que en realidad no me abrumó, que era incluso un miedo intenso a veces, inundando el sistema, pero también había paz con él. No necesitaba contarme ninguna historia. Estaba como amortiguado por esta paz simplemente que es como que sostenía el cuerpo. Y el miedo a veces era a la par con una alegría y dicha y paz, miedo al mismo tiempo, con esa voluntad de quedarme con ello. Y me di cuenta, sorprendentemente, que nunca había conocido el miedo antes, solo había experimentado mis historias sobre el miedo. Eso realmente me cambió la vida. ¿Qué sucede cuando realmente me quedo a sentirlo, sin saber cuánto va a durar, ni esperar que desaparezca? Que es otra cosa espiritual que hacemos. Voy a estar con esto con la suerte de que simplemente se irá. Pero ¿qué pasa si simplemente acepto que está aquí sin necesidad de que se vaya? Incluso esto es posible, profundamente posible si no nos contamos historias, porque hay paz. Por lo general solo queremos que se vaya el miedo para poder volver a la paz, igual con la ira, la vergüenza, lo que sea. Pero ¿y si ya estamos en paz y entonces está la capacidad de estar con esa emoción tan pesada, sea un recuerdo traumático o lo que sea, y no contar historias sobre ello, simplemente sentirlo en su riqueza, en su plenitud? Hay algo intenso, muchos estímulos dentro de nosotros, quizás. Esto sería lo primero, y simplemente parece quizás como que estás en el camino correcto con ello. Y lo segundo sería cuestionar en autoindagación, y nuevamente también hay una lista de reproducción sobre autoindagación. Hay muchas formas diferentes de hacerla. Te sugiero que mires la que mejor se adapte a ti. La autoindagación es cuestionar, indagar sobre lo que realmente soy. Y podemos saberlo intelectualmente que no soy la persona que está pasando por todo esto. Estas cosas me suceden a mí, suceden a la idea de mí. Pero experimentar realmente que no puedes encontrar a esa persona cuando miras, cuando la buscas. Realmente eso comienza a deshacer tu capacidad de creer que esas historias te suceden a ti. Y sí, por supuesto, hay cosas que suceden a tu cuerpo. No estamos intentando de encubrir o ignorar esto en absoluto. Estamos muy presentes con todo esto. Pero no estamos agregando el trauma al creer que me sucedió a mí. Mi cuerpo ha estado en ciertas situaciones y lugares, y nuevamente hablo de mi propia experiencia, que reflejaron mi falta de sensación de seguridad, mi convicción de que no estoy segura y mi convicción de que no puedo defenderme y todas estas cosas. Por supuesto, todos tenemos nuestra propia versión de todas estas experiencias. Tú ya has compartido algunas aquí. Pero cuando comencé a ver que no puedo encontrar ese ser separado, que no existe, y empecé a ver, y claro que nunca existió en la forma que yo pensé, y repasé mi historia, de alguna manera me protegió de todos estos eventos que pensé, físicos, financieros, sexuales, de todo tipo, que pensé que me estaban sucediendo a mí, porque ahí es donde está el verdadero sufrimiento. Cuando me doy cuenta de esto, ningún otro ser puede realmente hacerme daño, solo mis pensamientos de que existen otros seres pueden hacerme daño. Entonces me encontré, más bien mi cuerpo, que era imposible que mi cuerpo estuviera cerca de otros seres que pretendan hacerme daño.
mi cuerpo-mente, los vehículos. Eso es un cambio fundamental. Y de hecho todo comienza a suceder justo lo contrario. Me encuentro rodeado de aquellos que me aman y se preocupan por mí y me quieren lo mejor para mí. Así que te sugiero el doble enfoque, meditación y autoindagación, para realmente ver a qué ser le están sucediendo estas cosas, que no es a quien pensamos. Para mí solo fue posible así sonar totalmente y finalmente este trauma. Desde esa perspectiva del ser separado que pensaba que era, nunca podía estar completamente con esto, enfrentándome a lo que pensaba que me estaba sucediendo. Espero que te ayude, pero por supuesto vuelve a escribir si lo necesitas, si necesitas más orientación sobre esto. Gracias. Karen. La siguiente pregunta es de Mayo. ¿Cómo pasamos de reconocer el momento eterno a llamarlo lo que somos? Lo reconozco, pero no puedo decir qué es lo que soy. Tal vez no tiene nada que ver conmigo. Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Sugeriría algo de autoindagación para esto. Y como estaba diciendo antes, hay una lista de reproducción sobre autoindagación en este canal de YouTube. Prueba con ellas. Para mí había al principio mucha necesidad. Aquí estaba yo, este momento presente, el silencio, la quietud, la presencia, la conciencia, como sea que lo llamamos. Había una sensación de que yo estaba dentro de este momento. Es gracioso ahora, pero antes no lo era, porque yo estaba intentando permanecer en este momento presente y eso es prácticamente imposible. Así que la única manera de salir era ver que el momento presente está aquí. Hasta ahí está claro. Puedes darte cuenta de ello ahora mismo, ¿no es así? Este momento es este momento. Es innegable. Sea lo que sea, no sé, pero definitivamente está aquí. Así que el eslabón más débil de la cadena es quién es este yo que parece tener una relación con este momento presente. Cuando realmente busqué ese yo, no pude encontrarlo. Impactante, como fue, absolutamente impactante. ¿Quién es el que está viviendo este momento de la hora? No podía encontrar ninguna entidad en absoluto. Solo había un vacío, una nada, que aparecía como yo, pero no era un objeto o una persona o un ser separado llamado Helen. Cuando realmente lo busqué, había un cuerpo, había pensamientos, había emociones, pero a quién pertenecían no lo pude encontrar, no pude encontrar nada, a nadie. Y mientras miraba y no encontraba, miraba y no encontraba, miraba y no encontraba, se volvió más y más claro. Y hice esto una y otra vez, una y otra vez. Lo puedes hacer ahora mismo. Intenta encontrar el tú que está pensando en esto, en este momento. No está ahí. Hay un cuerpo, pensamientos, emociones, y no son la evidencia de un tú, porque todos se irán. ¿Quién es el que dice mi mente, mis pensamientos, mi cuerpo? ¿Quién es el que dice estoy notando este momento presente? ¿Puedes encontrar un objeto, un alguien que está sentado dentro de este momento presente? Cuando miras realmente, está ausente. Lo más que podemos decir es que hay un cuerpo aquí y hay algo que está usando este cuerpo para hablar ahora mismo, pero no es una cosa. No es una persona. Así que lo busqué y no encontré a nadie. Y miré una y otra vez, seguí sin encontrar, sin encontrar, sin encontrar. Se volvió más y más obvio de que nunca lo hubo. Esta es la mentira original que me he dicho a mí misma de alguna manera, que me separé de todo esto y seguí mi propio camino. Y ahora veo que estoy sufriendo como ser separado y estoy tratando de volver a casa. ¿Y si todo esto es una total obra de ficción? Sé que lo sabes, por supuesto, pero experimenta realmente el no poder encontrar esa entidad en la que toda nuestra vida se ha basado, incluso nuestro despertar. Para mí fue maravilloso y aterrador al mismo tiempo, que he estado en este camino por 25 años y finalmente tuve que darme cuenta que no es cierto en realidad. Pensé que había estado en este camino por 25 años. Siempre he estado aquí y ahora. Nunca ha sido nada distinto. La autoindagación es la forma más directa de experimentar realmente lo que eres en este momento, para llevar tu definición de ti mismo a este momento
Y si no lo hacemos, podemos usar toda nuestra práctica espiritual, nuestra meditación para verificar que soy un alguien que realmente puede llegar a reconocer, hasta que nos damos cuenta de que no, y yo lo hice durante un buen tiempo. Sutilmente sostener esa sensación de separación de este momento. Buscar y no encontrar es algo muy directo, algo que hay que hacer, y va a matar tu capacidad de sufrir. Todavía serás tú en una expresión individual. Te gustan las películas que te gusta, lo que te gusta comer, películas que te gusta ver. Esto permanece, pero no vas a poder creer que te vas a ir cuando el cuerpo se vaya. Es un buen alivio. Intenta ver a dónde llegas con esto. Gracias. Karen. La siguiente pregunta es de Michael. Cuando hagas la siguiente sesión de preguntas y respuestas, ¿puedes hablar de nuevo e indicar donde hablaste sobre ir a la fuente del amor en lugar de algo externo? Se menciona una pregunta aquí. Gracias. Sí, estoy intentando recordar. Creo que estábamos hablando de buscar el amor de forma externa. No recuerdo lo que dije o dónde, pero como descripción general, la mayoría de nosotros buscamos el amor en nuestras relaciones. También podríamos llamarlo amor, aceptación, respeto. Hay muchas palabras que podríamos usar. Es un reemplazo socialmente aceptado para amor, lo que queramos, aprobación, apreciación, todo esto. Y realmente buscamos todo esto en nuestra vida, en nuestras relaciones y experiencias, en nuestra carrera. Y eventualmente, después de intentar y fallar en buscarlo en esas cosas, obtener el amor de estas relaciones con otros seres, llegamos a ver a un despertar de que no hay otros seres, incluso aunque los hubieras, tampoco se sienten adorables, porque realmente no pueden darnos lo que no tienen si ellos no lo sienten, más bien. Cuando comencé a reconocer esto, comencé realmente a... Mira, debe haber una manera más inteligente, más directa e inagotable de obtener el amor que necesito. Y empezó a estar claro que si yo soy el ser infinito, entonces todo lo que necesito debe estar dentro de mí. Entonces hubo un cambio en mis relaciones en lugar de tratar de obtener el amor del exterior. Si yo soy como tú quieres que sea, entonces me amarás. Ese era el tipo de trato inconsciente que intentamos hacer todos. Pero nunca funcionó porque ellos también necesitan que yo fuera algo para ellos, ya sabes, es un tira floja. Pero si llego a esa relación ya lleno, pleno, sabiendo que ya soy suficiente, que ya soy amado y que soy la fuente del amor, entonces es una experiencia totalmente distinta, porque viene de adentro hacia afuera. Viene de la fuente del amor, que eres tú mismo, tu propio ser. Y lo más importante viene si te enfrentas a la vida sin un sentido de necesidad, y así tus relaciones comenzarán a reflejar esa riqueza y esa plenitud de tu propia naturaleza. Y permites que la otra persona, la relación, tampoco necesite de ti nada. Es realmente maravilloso. Espero que te ayude, pero nuevamente, si quieres que lo refine, por favor, vuelve a preguntar. Gracias. Karen. Esto es de Cher. Hola, quería saber cómo se te ocurrió la palabra noumenon. No creo que se me ocurriera. Es muy común. Fenómeno es algo que puedes experimentar con tu mente o tus sentidos. Quizás tú quieres decir la palabra noumenon. Es posible que me hayas escuchado decir la palabra noumenon. No puedo atribuirme tampoco el crédito de esto porque se ha utilizado por muchos maestros espirituales distintos a lo largo de los años. No es una palabra muy común, sin embargo. Puedes buscarla en Google. Hay ciertas filosofías sobre ella. Noumenon. Solo significa eso que no es fenómeno. Eso que no es perceptible para los sentidos, eso que no es experimentable, esto que no es perceptible para la mente. Entonces, si hubiera un opuesto, sería lo fenoménico.
Ambas palabras las puedes buscar en Google, fenómeno y nomenum. Si quieres decir algo más, por favor, vuelve a escribir, házmelo saber. Gracias. Karin. Esta es la última pregunta. Helen, ¿cómo te deshiciste del alcoholismo? Tengo que ser honesta y decir que no lo he hecho. El yo que estaba luchando con ello era el ser separado. Y me di cuenta finalmente, después de mucha introspección profunda al respecto, de que realmente estaba buscando esconder algunos sentimientos, una soledad profunda, desesperación, una sensación de nunca encajar realmente en mi vida y en muchas cosas. Podría hablar media hora sobre las cosas que estaba tratando de esconder bebiendo. Parecía que era la forma en que me las arreglé a lo largo de mi adolescencia, mis 20, entre mis 20 e incluso 30. E incluso realmente empezó a caer la dependencia cuando comencé a permitirme ver lo que viniera desde adentro hacia afuera. Así que vi que no era lo que pensaba que era y que en realidad era mucho más grande que todo eso. Eso abrió una puerta a permitir una sensación de amor profundo desde el interior. Principalmente estaba bebiendo para evitar ese sentimiento de vacío. No me refiero al vacío, sino a esa falta de ser suficiente, esa convicción total de que tenía profundos defectos, que no era lo suficientemente buena como ser humano y ciertamente no suficientemente buena como para despertar a la verdad. Y así. Nunca sentí que encajara en ningún lugar. Había una profunda soledad y dolor, desesperación, y mi depresión también sucedió en el medio de todo esto, de una depresión profunda y larga, que en realidad fue el comienzo de mi despertar, mirando hacia atrás, pero nunca logré curar el alcoholismo, deshacerme de él. Fue más bien que simplemente desapareció. Cuando ya no había nadie que tuviera que afrontar o reprimir esos mecanismos, lo mismo con mi comer en exceso o gastar en exceso. Tuve un hábito bastante malo en eBay durante mucho tiempo, que estoy seguro que el gerente de mi banco estaba muy feliz cuando por fin terminó. Por supuesto, si necesitas ayuda con esto, hay algunos programas increíbles de los 12 pasos. Hay muchos seres en el Sangha que provienen de ese programa de 12 pasos para ayudar a lidiar con esto. Creo que nunca llegué realmente a hacerlo, a ese punto de tener que buscar ese tipo de ayuda, porque, en primer lugar, todavía estaba negando que fuera dependiente del alcohol. Realmente no tenía ningún problema en lo que se refiere a mí. Otras personas no estaban de acuerdo conmigo. Y descubrí la meditación justo en el momento en que todo se ponía muy, muy difícil. Y me di cuenta de que en realidad lo que estaba buscando era ese subidón, el zumbido, el escape del ego, el sentido del ser. Y podía conseguirlo a través de la meditación mucho más fácil, mucho más barato y sin dañar mi cuerpo. Entonces creo que eso de alguna manera salvó mi vida. Por supuesto, me volví adicta a la meditación, a ciertos tipos de meditación que eran extraordinariamente dichosos para mí y me llevaban a estados extraordinarios de conciencia y experiencias, pero tampoco cambió mi vida. Eventualmente tuve que llegar a este tipo de meditación que estamos haciendo aquí. Ese estado dichoso iba a durar solo mientras los niños no se pelearan o no me quedara sin dinero o lo que sea que estuviera pasando. No creo que ninguna vez he logrado deshacerme de eso tampoco, pero simplemente no era relevante para el ser. El ser no necesita nada. No hay nada que él necesite para ser el ser infinito. Incluso cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia, cada deseo está enamorado de todo porque todo es él. Y sobre todo, hubo un profundo reconocimiento de que nunca fue un fraude, nunca tuve defectos, nunca fui inadecuada, nunca pude ser menos que perfecta, menos que adorable, menos que completa. Y con eso vino una profunda autoestima, confianza,
Y me estaba enamorando de mis peculiaridades y rarezas en lugar de culparme por ellas. Pero como dije, por favor, si necesitas ayuda profesionalmente con esto, por favor, búscalo. El despertar resolverá muchos de nuestros problemas de esta manera. Disculpe. Pero no deberíamos esperar a despertar si necesitamos ayuda con estas cosas. Hacemos todo lo que podemos para ayudar al cuerpo y a la mente a medida que avanzamos en el camino de darnos cuenta quiénes somos. A veces eso significa admitir que tenemos un desafío y que necesitamos ayuda. Así que muchas gracias, Karen, por leer. Y solo para terminar esto, si tienes alguna pregunta o un comentario que te gustaría que respondiera la próxima vez, no dudes en dejar un comentario debajo de este vídeo. Y en caso de que hayas perdido el comienzo, el siguiente se grabará a mediados de febrero porque voy a estar en India durante enero. Así que habrá 2 meses de pausa hasta el próximo. Por lo general es uno cada mes, pero a menos que estemos viajando. Así que muchas gracias por vuestras preguntas inteligentes y maravillosas. Ha sido un placer repasarlas con vosotros. Gracias. Namaste.